¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente de la lección número 2 o la 1, como quieran, de Unreal. En este caso vamos a abrir la escena, sí, la que hemos estado trabajando. Recuerden, para poder abrir tenemos que abrir el nivel Open y van a tener la escena que estaban trabajando. Sí, en este caso ejercicio Open lo tengo abierto por temas de tiempos. Sí, abrimos la escena y nos vamos a encontrar algo como esto, que es lo que han estado trabajando. Espero que lo estén avanzando con la vivienda del arquitecto famoso para tener ya este trabajo ya hecho, lo primero que hicimos en el Max y ahora en el Lumen y luego acá. Sí. Vamos a pasar a la siguiente etapa, como les comentaba, que es crear materiales. Entonces, para crear materiales tranquilamente nos podemos guiar dentro del contenido de los que ya tenemos. Si ven, aquí están todos los materiales que sacamos del 3D Max, ¿sí? Y también tenemos los materiales, si ustedes ven aquí, los materiales que nos ofrecen cada una de las escenas que nosotros hemos descargado, ¿sí? Aquí están las dos, ¿sí? Entonces podemos ver materiales y tenemos las escenas y podemos ubicarlas, podemos verlas y podemos crearlas, ¿sí? Ahora, ¿cómo creamos un material? Lo ideal es, para crear un material, dar un clic derecho acá e irnos a la opción directo de material. ¿Sí? Entonces aquí tenemos qué material vamos a crear. En este caso vamos a jugar un poco, pongamos la opción de piso. ¿Sí? Entonces antes de poner piso, siempre arrancamos por situaciones de convenios internacionales, poner M-piso, y también por tema de cómo vamos a encontrar este material. Sí, estos temas internacionales que hablamos es ya cuestiones a lo grande de cómo maneja el Unreal el tema de nombrar un material. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces ponemos este nombre con M y listo. Entonces se genera un nuevo material, como lo pueden ver. Y para hacer un poco complejo este material, vamos a trabajar con diferentes tipos de textura, como lo hemos estado haciendo tanto en el V-Ray como en el Lumion, ¿sí? Entonces para eso voy a hacer doble clic en el material que acabo de crear y se va a abrir una ventanilla como esta de aquí, ¿sí? En esta ventana, recuerden, es igualito a lo que se ha trabajado en el V-Ray. Entonces tenemos asimismo los enlaces que podemos hacer a los diferentes materiales. Voy a dejarlo por aquí porque me interesa buscar materiales que ya tenemos hecho aquí. Vamos a ponerle doble clic en Start Content y dentro de texturas van a aparecer un montón de texturas. En este caso voy a trabajar con el adoquín, ¿sí? Que tenemos. Acuérdense que dentro de lo que es el V-Ray aparecía el diffuse, el bump y el normal bump, sí, el normal. Entonces con esos podemos generar lo mismo dentro de Unreal Engine. Entonces nos va a ser fácil entender esta parte. Entonces simplemente arrastramos las tres que tenemos, las arrastramos y las ubicamos, ¿sí? Con esto ya podemos hacer un poco grande y podemos revisar qué es lo que estamos haciendo con cada una de ellas. Si recuerdan, aquí tenemos justamente los diferentes tipos de texturas que podemos llamar la una como diffuse, la otra para reflejo y la otra para bump, ¿sí? Entonces si ven aquí, damos un clic, aquí tenemos todos los parámetros en cambio de lo que son las texturas, ¿sí? Y cómo queremos nombrar estas texturas, el tamaño que queremos tener y demás, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿ya? Entonces también tenemos por colores. ¿Se acuerdan? Es lo mismo, si nosotros estamos trabajar solo en un color, por ejemplo, en este caso quiero que todo el RGB de este diffuse se ancle con el base color, ¿sí? Simplemente lo arrastramos y va a aparecer aquí el base color, ¿sí? O si quiero que solo el color rojo, ¿sí? Vaya esta textura, va a aparecer solo el color rojo o el color azul. Entonces eso es lo bueno de este material, que nos da esa oportunidad. ¿Para qué es bueno? Cuando nosotros queremos crear, por ejemplo, reflejos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la opción de reflejos y este es el que vamos a trabajar con reflejos y, como decía, este con bump. Entonces si queremos ver qué es lo que contiene cada canal de cualquiera de ellas, ¿sí? Simplemente podemos arrastrar, por ejemplo, aquí dentro de esta textura, arrancamos al base color, ¿sí? Y podemos ver qué es lo que está pasando. Ahora, en materiales, ¿ya? Dentro de materiales, nosotros podemos observar qué es lo que pasa de manera cilíndrica o de manera cúbica, ¿sí?
Entonces, para poder entender qué es lo que está pasando con nuestro material. Si ven, podemos ver, a veces la diferencia no es mucho, si ven es casi igual ya lo que estamos teniendo aquí. Y por ejemplo, vamos con el color verde, en el base color, y fíjense, si es como a la final, como si pusiéramos un BAM, ¿sí? Como les acababa de decir. Entonces, eso es lo que tiene diferentes texturas, diferentes canales, y lo que me interesa es ir ubicando cada uno en ellos. Ahora, el normal, ¿sí? Es lo mismo que veíamos en el V-Ray, ¿sí? Esto es un normal map. Entonces, ahora, ¿dónde tenemos que conectar? Lo primero es dentro del diffuse, ¿sí? Es la textura que queremos verlo aquí, porque este es el adoquín que queremos crear, ¿sí? Dentro del BAM, llamémoslo así para poderlo un poco trabajar, podemos poner el color rojo dentro del roughness o brillos, ¿sí? Y en cambio el color verde dentro de las oclusiones, ¿sí? Entonces al final, como vieron, es muy similar a lo que estamos haciendo. Y dentro del normal map podemos ocupar el RGB dentro del mismo normal map. ¿Sí? Entonces si ven, con esto podemos ir viendo ya cómo queda el material, y luego vamos cambiando parámetros para que ustedes puedan ir modificando el material según lo que deseen, ¿sí? Hasta aquí es muy parecido a lo que pasaba con el build. Entonces aquí podemos ir revisando, por ejemplo, si la textura del roughness no fue la correcta, ¿sí? La seleccionamos y la quitamos, ¿sí? Para poder ver qué es lo que está pasando con esto. Para poder eliminar, simplemente damos doble clic, ¿sí? Nos va a generar un punto, un vértice y un nodo, y lo eliminamos con suprimir. Entonces podemos ir viendo qué es lo que está pasando con nuestro material, ¿sí? Para ver qué es lo que está haciendo en el roughness el color rojo, ¿sí? Entonces, como les decía, este roughness a la final funciona como brillo, ¿sí? Entonces con esto damos cierto brillo. Ahora, dentro de este programa no es tan fácil como nosotros hacíamos en el Max, que podemos cambiar el tamaño del map o poner un modificador, el WMap. Para poner ese WMap, que lo hacíamos dentro del V-Ray, tenemos que primero crear un tema de coordenadas, ¿sí? Que es textura y coordenada, ¿ya? Esta textura de coordenadas, lo que estamos haciendo es justamente eso, o sea, que dé diferentes tipos de coordenadas a la textura. Yo puedo comenzar a mover, pero antes de eso yo tengo que poner un multiplicador, ¿sí? Que es esto cuando multiplicamos o ponemos cuántas veces queremos que se repita la textura. Un multiplicador, y con esto seguimos haciendo más grande el material, ¿sí? Y con esto ya podemos, este multiplicador, comenzar a decir yo quiero que se ocupe en el VS, en el VS y en el VS, ¿sí? ¿Y para qué me sirvió todo esto? Ya, me sirve justamente por tema de multiplicar, o sea, cuántas veces queremos que se repite. Si yo selecciono aquí, pongo la constante B, cambiamos a 2, fíjense lo que pasa con el material, ¿sí? Se comienza a multiplicar. Entonces, esto nos sirve para poder tener un control en el material, ¿sí? Igual, si queremos hacerlo más pequeño, sí, podemos poner punto 5 y tenemos el material que necesitamos. Lo que sugerimos es que siempre quede como 1 para luego poner otro parámetro y poder modificar en escena, sí, que esa es la diferencia un poco de lo que acuérdense que Unreal trabaja con un render a tiempo real, entonces nos va a ayudar al momento de sacar ese render. Entonces de aquí lo que necesitamos nosotros dentro de estos materiales es generar parámetros. Sí, entonces por ejemplo aquí ya tenemos un parámetro que controlamos cuántas veces queremos que se repita la textura, ¿sí? Pero también por ejemplo si necesitamos un parámetro que necesitemos que se escale la textura, también lo podemos hacer. Para eso presionamos el número 1 y clic derecho, sí, mantenemos presionado el clic derecho y el número 1. ¿Sí? Y con eso nos va a dar chance a generar un parámetro nuevo. Sí, lo estaba haciendo mal. Con un clic derecho, como les decía, sí, perdón, clic izquierdo, tengo presionado el clic izquierdo y presiono el número 1. Entonces con eso nos va a dar oportunidad a que salga el siguiente menú,
¿sí? Es este de aquí. Entonces tengo presionado el número 1, por lo general, no sé, en este momento no está tomando el alfanumérico, entonces podemos poner en el otro número 1, tienes presionado y un clic izquierdo, y con esto te va a salir este parámetro. Ya este parámetro nos va a ayudar justamente a ejercer datos que tengan solo un número, como lo que estamos viendo aquí. Para eliminar selecciono y delete. Ya con esto yo puedo poner el parámetro b, ¿sí? Y si ustedes ven aquí tenemos cuánto es la expresión que queremos lograr, ¿sí? Con respecto a que si tenemos en 0 estamos diciendo que no tiene ninguna escala, entonces si tenemos en 1 se va a escalar con lo que estaba pasando anteriormente. Igual si ponemos en 2 es una escala, nada más que estamos haciendo con nuestro parámetro. Entonces, como les digo, lo ideal es dejar en 1, ¿sí? Y si quieren podemos poner un nombre. En este caso, pues, si queremos, lo podemos llamar repetición. Aquí no quiero poner aquí el nombre. Como les comentaba, para poner el nombre lo que tenemos que hacer es dar clic derecho y convertirlo en parámetro. ¿Sí? Lo que queremos hacer es que esto se haga un parámetro, justamente esta multiplicación, esta escala que queremos crear, ¿sí? Entonces ponemos convertir en parámetros y te da la opción a cambiar acá el nombre y podemos poner repeticiones, por ejemplo, ¿sí? O escala, si quieres llamarlo así. Y listo, y esta escala lo vamos a llevar hacia B, y con eso vamos a tener un parámetro aquí para que lo puedan escalar. Si ven, tiene el 1, podemos llevarlo a 2 y así sucesivamente, como ya lo hicimos hace un momento. Lo bueno es que tienes ya, puedes comenzar a restringir un poco hasta dónde máximo se va a escalar esto. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante para que alcancemos a ver todo este tipo de animaciones, ¿sí? Eso es lo 1. Entonces con esto ya podemos controlar tanto cuánto queremos multiplicar como también la escala que queremos que se repita. ¿Sí? Si queremos cambiar el nombre a esta escala, ya podemos cambiarlo desde acá también directamente, o si no, quiero poner por ejemplo algún comentario e indicar el parámetro controla la escala del mapa, ¿sí? Entonces esto para que puedan recordarlo cuando estén trabajando. Aquí tenemos la opción que nos permite justamente quitar la burbuja, pero aquí donde está la descripción podemos ver a qué se dedica este parámetro, ¿sí? Entonces es bueno comenzar a tener este tipo de orden para que lo sepan cada vez que comiencen a trabajar o a modificar un material. Luego de eso también fíjense, aquí tenemos todas estas tres, voy a moverlas un poco hacia acá. Y tenemos, hay que entender, todas estas tres son imágenes, son JPG, ¿no es cierto? Que tiene sus diferentes canales RGB. Entonces aquí tenemos el total de eso. Pero ¿qué pasaría si yo quiero modificar ese canal? Si yo quiero modificar ese color. Entonces para eso también yo puedo trabajar a través de multiplicadores. ¿Sí? Aquí puedo poner un multiplicador. ¿Sí ven? Lo puedo ubicar acá. ¿Ya? Y también puedo poner este tipo de parámetros, ¿sí? Para poder controlar ese multiplicador. Entonces recuerden, para eso tenía presionado el botón izquierdo, ¿sí? Perdón, el botón izquierdo está bien, el 1, y con eso vamos a tener esta opción. Acuérdense, tengo presionado el botón 1, tal vez no en el teclado alfanumérico, sino en el teclado normal, y el botón izquierdo, ¿ya? Y con eso tenemos este parámetro que yo lo que voy a hacer es ponerlo hacia B. Y no se olviden, esto lo que me interesa es cambiar bueno, más bien convertirlo en parámetro para poder controlarlo. Si lo convierto en parámetro, y este va a ser el color del brillo, ¿sí? O más bien el contraste que tiene este brillo. Ya, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, en este caso pongamos color, ¿no? ¿Sí? Y listo, y vamos a hacer que este RGB llegue a y del multiplicador pase al base color, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos hacer aquí. Tratemos siempre de llevar un orden porque está todo telaraña de mapas te genera esto. Y como este multiplicador, este parámetro aparece en 0,
como ustedes ven el valor predeterminado, quiere decir que todos van a aparecer en 0, el R, el G y el B. Entonces todos los colores van a llegar a negro. ¿Sí? Entonces si yo pongo el valor predeterminado en 1, tenemos ya el color que queremos, o más bien el color original. Y si pongo en 10, ¿sí? Voy a llegarlo, por ejemplo, a saturar. Si ven como aquí yo puedo controlar ese color también, y no es necesario hacer algún parámetro extra. Entonces lo que se les recomienda es en 1, ¿sí? Y lo que pueden ustedes controlar es que tengas un mínimo de 0.5, si ven aquí ya pueden comenzar ustedes a controlar, y un máximo de 10. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que el 10 va a llegar al blanco total, digamos, ¿sí? Entonces tenemos un color del mapa, del diffuse, ya, si quieren pueden poner aquí en descripción, color del diffuse, ¿sí? Y con eso tenerlo claro, ya. Esconder siempre, no se olviden de esconder la burbuja, ya, y listo. Eso es. Entonces lo mismo, como queremos controlar en todos los demás. Sí, entonces para poder controlar, esto es lo bueno aquí, que podemos utilizar control C y control V, y tenemos los parámetros, y yo le puedo decir, sí, el RGB, que en este caso va a ser el brillo, sí, queremos que venga el brillo, y queremos cambiar esto, que ya no se llama el color map, sino va a ser el brillo de nuestro material, sí. Y lo mismo podemos hacer con el siguiente, control V, y aquí ya no va a ser el brillo sino la oclusión. Entonces lo mismo, que llegue esto a A, que esto llegue a B, y esto llegue a la oclusión, para poderlo controlar, a la oclusión aquí, ¿sí? Para poderlo controlar, ¿sí? De alguna manera. Entonces aquí ya no se va a llamar brillo, sino se va a llamar justamente, si ustedes quieren poderlo y recordarlo, como es lo que queremos que esté, se va a llamar, no sé, AO, que es el ambiente de oclusión, ¿ya? Y el último, que es el que tenemos aquí, que este de aquí es el normal bound. Entonces lo mismo, de aquí vamos a ir hacia acá, y de aquí vamos al normal. Y esto lo va a controlar de esta manera, ¿sí? Como les digo, traten siempre de tener un orden, ¿sí? Para que sepan muy bien de dónde a dónde están conectados, ¿sí? Traten siempre de tener un orden. Si ustedes quieren pueden hacer clic derecho, alinear, y que esto de aquí, por ejemplo, esté centrado horizontalmente, ¿sí ven? Entonces traten de mantener este orden, que les va a ayudar en algún momento, ¿sí? Aquí nos falta cambiar color map, no es un color map sino es un normal, ¿sí? Siempre y cuando entendiendo cómo funciona esto. Ya como hemos visto tanto en el V-Ray, debería estar muy claro cómo funciona cada uno de estos materiales. Entonces listo, esa es la parte. ¿Ven cómo comenzamos a crear materiales complejos? ¿Sí? Entonces recuerden que para poder eliminar, por ejemplo, decimos el normal map, no vamos a cambiar, siempre vamos a tener ese normal map. Entonces si queremos eliminar, lo mismo, seleccionamos y eliminamos, ¿sí? Y esto al normal. ¿Me entienden? Si quieren tener un poco control de esto, seleccionamos este punto y lo movemos acá, ¿sí? Para que quede claro. Entonces con esto, a que se vea bien la telaraña de materiales. Ahora, ¿cómo guardamos esto? Nosotros ponemos aplicar, se va a aplicar solo en el material, pero lo que nosotros necesitamos es guardar. Entonces podemos poner aplicar en el material y luego de eso guardar. Entonces con eso estamos muy claros lo que queremos hacer en este material. Si quieren podemos ya cerrar y lo vamos a encontrar en content, ¿sí? Recuerden que pusimos M piso y aquí tenemos el M piso, ¿ya? Ahora simplemente para ubicarlo lo selecciono y lo ubico, ¿sí? Simplemente lo arrastro y lo pongo. Entonces ya está aquí, que es lo que queremos lograr. Si quiero hacer alguna modificación, lo puedo hacer directo haciendo doble clic. Aquí estamos en el material, ¿sí? Si nosotros decimos sí, estamos claros con esto, como les dije, simplemente cerramos aquí y es el material como estamos trabajando. Listo, entonces así es como podemos ver el material. Ahora, lo correcto para crear estos materiales es generar una instancia de este material. Si nosotros lo dejamos aquí, es como que estamos grabando dentro del material master, digamos. Pero en este caso nosotros podemos poner ya el material que queramos,
haciendo la instancia. Entonces esto se va a llamar M piso adoquín, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se genera esa instancia de material y ahí sí yo la puedo ubicar nuevamente esta instancia de material. ¿Sí? La arrastro y lo ubico. Entonces en este caso ya tenemos hecho esto. Le pusimos aquí. Lo que les recomiendo siempre recordar que es una instancia, y para eso también recordando un poco lo que es el max. Acuérdense, cuando hacíamos una instancia, ¿qué es lo que pasaba? ¿Sí? Te va a ayudar a mejorar el rendimiento de tu máquina cuando quieras hacer ya un render, una previsualización de esto. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos. Lo que necesitamos hacer ya ubicarlo, ya lo pusimos, y al rato hacer doble clic vamos a tener este material, que lo voy a hacer más pequeño para que puedan ver aquí todo lo que hicimos hace un rato, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, yo puedo activar todos los parámetros que creamos y puedo comenzar a jugar. Entonces decir, bueno, este material lo voy a poner en las paredes también para poder ver qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Y este material se puede ir trabajando. Ustedes ven qué es lo que pasa aquí. Nos aumentamos el material, estamos trabajando la oclusión, o queremos mejorar el brillo del material, ¿sí ven? O queremos generar mayor saturación, ¿sí? Como les digo, miren hasta donde llega máximo, hasta el 10, y hasta donde llega mínimo, hasta el punto 5. Entonces ya pusimos un pequeño controlador ahí, ¿sí? O si queremos escalar esto, fíjense, ¿sí? Lo escalamos. Entonces cada uno va a ser dependiendo de la pared que tengamos, cómo queremos trabajar, siempre entendiendo cómo funciona el material. Entonces aquí sabemos que puede llegar a uno todo. Tenemos este tipo de material, queremos hacerlo en el piso, no queremos hacerlo en el piso, sí, dependiendo, ¿ya? En este caso voy a dejar con el material que estaba para quedarnos solo en el piso. En el caso de que quisiéramos esto, aquí podemos ya poner ya que se escale. Si ven, está demasiado grande, podemos hacer que se escale y comenzar a visualizar cómo queremos lograr este piso. Si queremos tener mayor brillo, pues simplemente cambiamos el parámetro y generamos mayor brillo. Por ejemplo, punto 5 tenemos mayor brillo, ¿sí? Entonces todo dependiendo hasta qué punto queremos lograr, ¿ya? Ahí está el brillo. Si queremos llegar un poco más, un poco menos, igual oclusión. Me parece que la oclusión me ayuda un montón para tener el tema de sombras, ¿sí? Y al igual la saturación del color. Entonces, si no quiero que sea algo tan fuerte, puedo bajarlo a, como vimos, a punto 6, no llegar a punto 5 y lo hacemos un poco más oscuro. O que llegue al blanco, pues lo ponemos un 5, ¿sí? Entonces es la manera de poder controlar el material. Fíjense que aquí ya estamos controlando nosotros este material, ¿sí? Y lo estamos cambiando en nuestra escena. Entonces eso tendría que funcionar. Aquí lo que voy a hacer es ya como una base general, vamos a hacer lo que es un piso de madera y una textura aquí para tener ya también esos materiales, ¿sí? Acuérdense que están dentro de la escena. Lo ideal es que luego todos generen materiales, ¿sí? Algunos materiales, no solo como ahora tenemos unos 2 o 3, sino tener mínimo unos 10 materiales por cada uno y subir a la escena y tener una biblioteca más amplia de lo que queremos lograr, ¿sí, amigos? Entonces voy a terminar haciendo los otros materiales y les indico cómo funciona ya con el piso y la textura que quiero lograr acá, ¿ya? Pero hasta mientras tenemos ya una idea bastante básica de cómo generar materiales en el Unreal. Listo, amigos. Entonces, como les comenté, en este caso se hizo ya el material del piso, una textura también en la pared. Entonces vamos a ver estos materiales, ¿sí? En este caso lo que se hizo, a ver, vamos acá, es lo siguiente, ¿sí? Tenemos lo que es el material de madera. Como pueden ver, simplemente hemos buscado la textura de madera con el mapa de madera, el normal de madera y el multi o la textura sample de madera, ¿sí? Para generar este tipo de madera. Ya hemos manejado la misma plantilla del anterior material,
como ustedes pueden ver aquí, sí, tenemos las coordenadas de la textura, la escala, los multiplicadores hacia los tres, el multiplicador de intensidad del diffuse, igual del roughness o del brillo o de la rugosidad, sí, igual del ambiente occlusion también tenemos acá, sí, pero en este caso podemos crear uno adicional, sí, este uno adicional tranquilamente podremos hacerlo de esta manera. Lo que necesitamos es, por ejemplo, es que dar cierta tonalidad o color a esta madera, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, nosotros podemos incrementar un multiplicador mucho, porque lo que estamos haciendo es en M madera, ¿sí? Entonces aquí puedo poner el multiplicador, ¿sí? Y este multiplicador vamos a tener ya un vector, ya no de un número, como es en este caso la escala, sino de 3 números. Para eso voy a presionar el número 3 y clic izquierdo, y con eso voy a tener este multiplicador, ¿sí? Lo voy a ver un poco más acá, porque seguimos haciendo texturas completas, manejando parámetros complejos, ¿sí? Y en este caso voy a hacer que este multiplicador vaya hacia A, y este justamente, como pueden ver, es un vector ya porque tiene 3 números y aparece como constante o color en negro. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es primero hacer que este multiplicador, este vector se asocie con el multiplicador y este multiplicador se asocie con el diffuse. Pero como tenemos algo en negro, obviamente vamos a tener un color negro. Lo que tenemos que hacer aquí es dejarle puesto el color original, que va a ser blanco, ¿sí? Entonces la madera que tenemos aceptamos y listo. Ahora, dentro del parámetro de madera, recordar siempre grabar, ¿sí? Dentro del parámetro de madera va a aparecer este vector, pero este vector tenemos que siempre trabajar como un parámetro para poderlo entender y poderlo ingresar y manejar también desde el Unreal. Este parámetro vamos a tener un tinte, podemos poner tinte color, ¿sí? Para saber cómo vamos a tintear este color. Lo guardamos y lo vamos a ver en cambio ya en la instancia de madera. Si ven el tinte del color, entonces si vemos aquí este tinte de color, lo activamos y podemos trabajar ya de esta manera, ¿sí? Aquí lo que yo he puesto un poco el brillo porque he bajado las intensidades, en general estaba en 1, este brillo de acá, ¿sí? El color, el diffuse, sí, el color mapa está en 8, ¿sí? Si ven, esas son las modificaciones que se ha dado. La escala le he escalado un poco, el ambiente de oclusión le he dejado en lo que es, ¿sí? Entonces, para que se pueda manejar, se pueda ver de diferente manera, si ven, el color un 8, igual un brillo. Entonces en este caso vamos a dejar en lo que es, y tenemos este tinte de color. Ese tinte de color lo que hace justamente lo que dice, darle un color especial a nuestra tonalidad de la madera, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir trabajando ya desde aquí lo que necesitamos, o hacerle algún cambio de tonalidad, ¿sí? A nuestra madera. Entonces, ¿cómo funcionaría? Primero voy a centrar acá este brillo, voy a dejarlo 5, ¿sí? Y recuerden que, por ejemplo, aquí todos están controlados. Si revisamos acá en el madera, que hemos hecho que todos los parámetros, todos los multiplicadores, ¿sí? Tengan un mínimo y un máximo. Entonces, para nosotros poder seguir trabajando en esto acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tipo de color que le voy a dejar en lo que estaba, ¿sí? Podemos dejar en 8. El color que está viendo es justamente el tinte. Este es el tinte lo que está haciendo. Entonces aquí yo puedo controlar su tinte. Entonces decide que llegue más a ser blanco y modificar también el color que tenemos aquí. Vaya más a ser azul, ¿sí? Más a ser magenta, más a ser naranja,
Entonces esto también me va a ayudar para poder mejorar el material, ¿sí? Entonces ya tenemos otro parámetro aquí para poder ver cuál es la tonalidad, el brillo, todo lo que queremos darle en este material. También hemos hecho un material de pared. Ahora este material de pared, ¿cuál es la diferencia un poco? En este caso, el material que tenemos aquí, ¿sí? Hemos puesto texturas de otro lado. Entonces para ello he buscado estas texturas, ¿sí? Y lo que tengo que hacer primero es importar las texturas. Entonces para ello venimos acá, venimos al hecho de texturas, ¿sí? Y aquí dentro de texturas ustedes pueden hacer un clic derecho y poner importar activo. Entonces al momento de importar seleccionamos las texturas que necesitemos y las abrimos. Una vez abiertas, simplemente en los materiales en los materiales y yo hemos puesto esas tres texturas y con los mismos multiplicadores. Fíjense que aquí no nos estamos complicando, simplemente es una textura que tiene un multiplicador, la escala hemos puesto como material y de ahí hemos trabajado, como no tenemos un normal, ¿sí? Hemos trabajado con la textura de sample, ¿sí? Que cumple el papel de normal, ¿sí? En cambio, en reflexión, en brillos y en ambiente occlusion hemos manejado esta textura de aquí, ¿sí? Y teniendo esto como resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Y esa es la textura que hemos puesto ahí, ¿sí? Entonces es la manera de poder tener estas texturas y ubicarlas o poner nuevas texturas dentro del programa, ¿sí? Y igual, si nosotros quisiéramos aquí, por ejemplo, cambiar la tonalidad, reducir un poco a otro tipo de tonalidad, podríamos ocuparlo poniendo, por ejemplo, otro tipo de textura, ¿sí? O hacer un tipo de textura con un poco más de rugosidad, por ejemplo. Entonces para ello vamos a hacer un clic aquí, vamos a poner texture, sample, ¿sí? Vamos a generar como lo que hacíamos en el 3D Max, a través de capas seguir generando texturas. Entonces dentro de esta, aquí donde dice textura, vamos a buscar un modificador que se llama macro variation, ¿sí? Entonces este macro variation lo que tiene es justamente esta textura, ¿sí? Que esta es la que vamos a ocupar como una máscara, como una fusión de texturas, ¿sí? Entonces en este caso lo que vamos a hacer, si ustedes ven, ya le ponemos este macro y podemos tener y ver esta textura como la queremos trabajar. Entonces como queremos hacer esta fusión, necesitamos hacer que esta textura, que al final tiene tonalidades amarillas, ¿sí? Azules, necesitamos que lo primero tenga tonalidades completamente escala de grises. Entonces para ello vamos a buscar otra modificación que se llama desaturación, ¿sí? Esta desaturación vamos a necesitar un parámetro para poderlo desaturar. Presionamos 1, clic izquierdo, y con este 1 que se ubique en fracción, ¿sí? Ahora aquí vamos a poner igual el valor en 1, ¿sí? Y cuando ponemos este valor en 1, lo que nosotros podemos ver aquí es un mapa completamente rojo, que al final supongo que luego al modificar esto el Unreal para que salga ya en los colores que estamos pidiendo, sí, que es blancos y negros. Es un error, no tengo idea por qué sale, pero poniendo esta desaturación estamos manejando ya en tonalidades blancos y negros. Ahora, ¿cómo tenemos que concatenar esto? ¿Sí? Para eso lo que nosotros vamos a hacer es, dentro del texture vamos a generar otros multiplicadores, ¿sí? Que aquí esto va a tener un multiplicador
¿sí? Y este multiplicador me va a llevar a este difuso, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí aparecen las líneas y todo, pero tengo un mapa aún porque no le estoy trabajando aún con un difuso. Pero para eso, lo que yo tengo que hacer, este difuso debería de venir en el canal B, ¿sí? Entonces yo estoy dando esa intensidad que queremos lograr acá, pero como ven, puede pasar esto, que al momento que estamos trabajando, la textura que estoy poniendo en blanco y negro es demasiado potente. Entonces para eso tenemos que trabajar otro tipo de cuestión, ¿sí? En el cual podemos llevar y manejar estos multiplicadores también acá. Entonces para ello voy a seleccionar estos dos de aquí, Ctrl C, Ctrl V, ¿sí? Y estos voy a mandar, pero en este caso esta es la escala del macro, ¿sí? Entonces no se olviden siempre ser actualizado, porque si no van a tener un montón de nombres que no vamos a saber cuál es la diferencia, ¿sí? No sabemos dónde ubicar. Entonces este va a ser la escala del macro. Ahora, una vez hecho eso, lo que les decía es incrementar una intensidad a esta desaturación, ¿sí? Entonces para ello vamos a poner otro parámetro, ponemos el power, ¿sí? Dentro de este power nos va a llevar al multiplicador, ¿sí? Pero aquí dentro del exponente de cuánto es lo que necesitamos exponencial, vamos a hacer 1 clic derecho porque necesitamos poner un parámetro y este parámetro va a ir a exponencial, pero esto va a tener un nombre al final también que se va a llamar macro o contraste, ¿sí? ¿Ya? Y este contraste debería de permanecer en 1, ¿sí? Para que se pueda seguir viendo lo que queremos hacer en este caso. ¿Bien? Entonces lo mismo, guardamos, ¿sí? Y dentro de la instancia, recuerden siempre las instancias se generan, miren, el tamaño que tenemos, aquí está la escala del contraste. Si nosotros queremos hacerlo un poco más pequeño esto, ¿sí? O mayores repeticiones, lo podemos hacer de esta manera. O si no, en el macro, igual, fíjense, que tenga mucha más potencia o menos potencia, ¿sí? Entonces con eso lo que nosotros estamos logrando es que tenga este tipo de textura adicional a nuestra textura base, ¿sí? Entonces también hay cómo crear eso, ¿sí? También hay cómo crear todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué más hemos utilizado aquí? En este caso he utilizado un glass, ¿sí? Como pueden ver, el glass es muy sencillo de hacerlo y es muy parecido a lo que hacemos ya dentro de Max. Si ustedes ven aquí un diffuse que esté en el color casi en el negro, y luego de eso un especular y un brillo o un loudness de 0 y 1, ¿sí? Que son los parámetros que necesitamos. Aquí en opacidad y en la refracción hemos utilizado un Fresnel, ¿sí? Que esta Fresnel ya saben ustedes cómo trabaja, y listo. Y eso es lo que se ha puesto aquí en el vidrio, ¿ya? Ahora, quiero indicarles una parte un poquito más compleja de este material, cómo trabajamos este material, cómo lo ponemos, ya. Entonces para ello vamos a ver este de aquí, el adoquín que hemos puesto acá afuera, ¿sí? Entonces el adoquín que teníamos estamos trabajando en la anterior situación, simplemente lo he puesto acá afuera, ¿sí? Podría ponerlo acá también, dentro de materiales, y este adoquín que está acá lo puedo ubicar también aquí en este piso y una vez acá, ¿sí? Entonces todo lo hemos puesto como parte de lo que estamos haciendo, ¿se fijan? Entonces tenemos el material listo, ¿sí? Acá, bueno, nos falta poner materiales en el cielo raso, pero ya lo vamos a ir haciendo poco a poco para ir viendo cuál es el resultado que tenemos. Ahora, para hacer un material un poco más complejo,
como les decía, nos vamos a meter en el material del adoquín. Acuérdense siempre trabajar en un material master de adoquín. Sí, que va a ser este, donde tenemos todos los parámetros. ¿Sí? Y si ustedes ven, podemos crear lo que hemos hecho acá hace un momento. Fíjense, dentro de MPared podemos tranquilamente copiar todo esto. Esto es lo bueno de este programa también, que nos da sus privilegios. Copiamos todo esto, ¿sí? Pero en este caso, el multiplicador necesitamos llevarlo acá. Sí, entonces este multiplicador tiene que ir aquí. Ya, y este multiplicador hacemos que lo que está viniendo de aquí vaya hacia acá. Acuérdense, organización, porque si no van a tener un montón de parámetros que no van a saber cómo están funcionando luego. Y esto hacia acá. Entonces, si ven, aparece el multiplicador. Sí, y con eso podemos generar otro texto de textura base dentro de eso. ¿Sí? Sí, entonces la manera de generarlo. Bueno, como les digo, es que ustedes pueden ir teniendo un montón de materiales, sí, e ir trabajando de esa manera. Una vez hecho esto, podemos guardar. Si ven como que se genera un material más complejo, y en el MPiso Adoquín ya comenzamos a ver este material. Sí, comenzamos a verlo, y aquí está la escala macro y la otra escala. Sí, entonces también esto nos interesa para poder, bueno, cuánto es la intensidad y cuánto escalamos este material. Sí, dentro del adoquín. Sí, para poder visualizarlo, pues voy a tener obviamente que bajar la escala. Como ustedes ven aquí, la escala que tenemos para que se pueda comprar en la escena, lo he multiplicado 75 veces, sí, para que se pueda comprar aquí. Ya, entonces pues lo voy a bajar para que se pueda ver. Voy a dejarlo en 1 y lo mismo el color. ¿Sí? Voy a dejarlo en 1. Entonces este es el color original, fíjense, pero esta es la textura que está generando. Entonces yo multiplico los dos, voy a tener que multiplicar los dos. Aquí, sí, la escala lo he puesto 75. Pues lo ideal es que también la escala macro pues deje en 75, ¿sí? Para que pueda funcionar. O como tenemos estas variaciones, podemos el uno dejarlo en 75 y el otro dejarlo hasta 50, ¿sí? Esto me va a ayudar para que no sea tan repetitivo una superficie, ¿sí? Como ustedes ven, ahí tenemos el material. Sí, en este caso el piso. ¿Sí? El material del piso con los brillos y todo esto, lo que ya venimos haciendo hace un rato. ¿Sí? Entonces la manera de generar este tipo de material. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que queremos trabajar? Esta es como nuestra base de material. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si queremos hacerlo mucho más fuerte a la textura que tenemos aquí del normal, ¿sí? Lo que hacemos es generamos un multiplicador, ¿sí? Voy a seleccionar esto y aquí voy a poner un multiplicador, porque necesitamos en este caso que sea mucho más fuerte este normal por obvias situaciones, ¿sí? Este de aquí, déjenme eliminarlo, ya, y tenemos que crear, asimismo vamos a presionar un vector, vamos a hacer un vector para tener tres parámetros a manejar. Tengo presionado el 3, doy un clic izquierdo, tengo ya el vector, este vector se va a juntar con B, con un multiplicador en B,
¿sí? Y este vector va a tener el color en blanco, lo que hicimos en la anterior ocasión, ¿ya? Pero a este multiplicador yo le voy a cambiar el nombre. Para cambiar el nombre tengo que convertirlo en parámetro y voy a poner intensidad del nombre, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, cuando vemos nuestra textura de adoquín, podemos nosotros chequear. Voy a dejarlo en 1 de nuevo, ¿sí? Podemos ver a través de la intensidad si quiero hacerlo que sea más fuerte, pero para eso acuérdense que la intensidad del normal funciona con color azul, y entonces el color azul yo puedo bajarlo, ¿sí? Y hacer el normal que sea mucho más fuerte, ¿sí? Esto sería interesante verlo acá. Voy a escalar unas cuantas veces para poderlo ver. Voy a dejar en 25 para poderlo observar. Y acá escala macro también voy a dejar en 10. ¿Sí? Pero aquí está justamente lo que nos interesa. El normal map llegando casi el azul a 0. Y en este caso llegando a otra tonalidad, fíjense, ¿sí? En 1 y casi llegando a 0, ¿sí? Entonces eso nos va a dar justamente esa rugosidad que necesitamos en cualquier material que estemos haciendo. Lo voy a volver a escalar para que se mantenga en 50, ¿sí? Entonces esta manera de ir generando materiales mucho más complejos. Ven, aquí estamos en el piso para poder lograr ese material con los brillos, con los dobles mapas. Lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Ahora vamos con lo siguiente. Entonces para esto, para generar otro tipo de textura, lo que voy a hacer, estos tres de aquí los voy a convertir en parámetro, ¿sí? El primero parámetro va a ser el tema de color, o el tipo si ustedes quieren llamarlo, ¿sí? El otro va a ser justamente el tema de multitextura. Aquí está pasando algunas y le voy a poner un tema de multi, y en el último le voy a poner con el nombre que es jugado, pero convertido en parámetro. Ahora, cada vez que guardamos van a ver la diferencia aquí, y con esto vamos a poder hacer muchas cosas. Una vez hecho esto, tenemos el adoquín piso, ¿sí? Está aquí, voy a volver a ponerlo en algunas para poder revisar el material, ¿sí? 5, aquí 3, ¿ya? Y ustedes pueden ver, ya se hizo modificable todas las texturas que también tenemos. Entonces eso es bueno porque como ya tenemos este parámetro, este material, y como tenemos hecho en instancia, tranquilamente nosotros podemos a estas texturas cambiarlas, ¿sí? Entonces es el mismo material, cambiamos las texturas directamente, ¿sí? Entonces para ello podemos buscar estas texturas, ¿sí? Vamos a ver acá dentro de materiales, vamos a buscarlas, por ejemplo esto aquí, y dentro del Star Content vamos a buscar texturas y vamos a ver algunas, ¿sí? Vamos al piso de aquí donde podemos manejar las tres, y si ustedes ven dentro de concreto yo puedo poner esto dentro de lo que es el diffuse, ¿sí? Esto dentro de lo que es el multi, ¿sí? Y este de aquí dentro de lo que es el normal. Fíjense, y con eso ya podemos tener otra textura y revisar qué es lo que está pasando en nuestro trabajo. ¿Se fijan? Entonces podemos generar esto. Entonces generamos otra textura dentro de lo mismo y tenemos un material base, ¿sí? Tenemos un solo material base que va a ser este en el piso. Si es que yo quiero el uno dejarlo, pues tal vez lo mantengo como el adoquín que estaba en Rosetta, ¿sí? Y acá dentro de materiales
voy a buscar el ms piso, no en instancia sino en la login, y lo voy a poner en una instancia que se va a llamar instancia, pero se va a llamar piso concreto, ¿sí? Entonces con este piso concreto lo que yo puedo hacer es lo que hice hace un momento, ¿sí? Abro el material, activo todas las texturas, busco dentro de nuestra biblioteca el material que queremos. Pero aquí está, está el concreto y lo ubico. Entonces puedo ubicar los tres, perdón, uno por uno. Vamos a ubicar uno aquí, este en el multi y este en el concreto, ¿sí? Igual podemos activar todo lo que tengamos. Al final es una instancia, ¿sí? Ubicar el brillo, la intensidad del normal map, ¿sí? Acuérdense, podemos llegar hasta 0 para poder tener la intensidad. Dentro del macro contrast podemos llegar a ser menos fuerte, ¿sí? Y trabajando con lo que necesitemos de una manera muy sencilla, muy rápida y con parámetros hechos. Entonces esto nos interesa en el momento que queramos crear, como por ejemplo, esto vamos a guardar, ya. Esto de aquí nos interesa si en algún lado necesitamos poner el otro piso. Entonces dentro de contenido debe de estar por aquí el concreto y pongo el concreto, ¿sí? Aquí tengo el adoquín, lo dejo como adoquín y acá el concreto, claro que cambiando las propiedades. Entonces aquí el multiplicador de escala, tal vez vamos a ver cómo nos va con unos 20, y el macro voy a dejarle unos 15, ¿sí? Voy a mover un poco esto acá, ¿sí? Para poder ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Ustedes ven, eso es lo que estamos creando ahora. Bien, y lo que nos falta un poco es esta escala del macro. Sí, déjame ver uno. Es la intensidad. Vamos a bajarle un poco más de esto. Sí. Y listo. Y lo mismo acá, por ejemplo, en lo que es el otro material. Vamos a dejar en lo que estamos hablando, fijar más inteligencia. El macro hacia el frente. Sí. Hasta el cielo un poco más pequeño en realidad. Yo creo que podemos dejar hasta 40. Sí, 40, 30 podría ser. Sí, para tener esa tonalidad. Sí. Entonces por ahí podemos ya tener los dos tipos de materiales. Acuérdense que cada uno es independiente, porque yo si quiero puedo trabajar con mayor brillo en este material, con mayor color, saturación, sí, en el material de acá, y lo mismo en el piso de acá. Entonces esa es la manera de poder ir trabajando aquí. Si ven que se ha creado un material y dentro de ese material creamos otro material y vamos sumando, lo que sí hay que tener muy pendiente es cómo está funcionando toda esta araña que se crea, ¿sí? Y acuérdense, o sea, podemos crear muchos parámetros más para poder controlar más cosas, ¿sí? Dentro del Unreal. Entonces esos son los materiales que se vuelven un poco más complejos. Yo creo que por último lo que podemos hacer es terminar dando con respecto a materiales complejos, obviamente, porque los otros son muy sencillos, como el vidrio que vimos, o simplemente ponemos un color, es muy sencillo el hecho de manejar un tinte o poner un color dentro del material, ¿sí?
Si ven, la mayoría de materiales trabaja con diffuse. Entonces aquí está, miren. Nosotros podemos ponerle este material de aquí. Sí, aquí estamos poniendo un color a este material. O sea, así mismo funciona el resto. Si nosotros queremos poner un color rojo, sí, podemos ubicar aquí el tipo de color que queremos poner y lo ubicamos. ¿Sí? Entonces es la manera de trabajar acá. Ya, en este caso le voy a dejar por el color que estaba en el vidrio. Si nosotros queremos dar alguna tonalidad a este vidrio, como les decía, pues podremos cambiar aquí al color que necesitemos, que nos lleve a la gama de los azules, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Entonces damos la tonalidad azul. Como les digo, el azul está implícito aquí, sino que no sé por qué no se visualiza. Pero aquí, si nosotros queremos manejar esa tonalidad, ya está. Tonalidad hacia el azul. Y asimismo nos toca si queremos poner solo un color en un material. O sea, es lo sencillo. Lo complicado es esto de acá. ¿Sí? Generar esta araña de materiales para que se vaya haciendo y viendo más realismo dentro de los materiales. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo. Sí, recuerden la utilización de teclas 9 y 7 para poder bajar, subir. Queremos ubicarnos hacia adentro. Sí, y nos ubicamos hacia adentro de esto. Queremos llegar acá. Nos vemos y nos ubicamos donde queremos ver en nuestra escena. Ahora, en el caso que nosotros necesitamos hacer un fondo, ¿sí? Para poder ubicar un fondo, porque nosotros dentro de esto tal vez estamos viendo un poco la ventana y necesitamos crear un fondo, ¿sí? Pues para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener ya el fondo, bajar el fondo, tenerlo listo, el material, y luego de eso vamos a abrir el 3D Max. Entonces el paisaje que yo tengo aquí, ustedes pueden ver, tenemos de píxeles 2560 por 1600. Entonces lo ideal aquí es que hagamos un plano, ¿sí? Con esas dimensiones. Entonces aquí vamos a poner la dimensión en centímetros, siempre recordando que vamos a trabajar dentro del Unreal, que esto de aquí también esté en centímetros y en centímetros, ¿sí? No olviden esa parte. Luego de eso, lo que voy a hacer es este paisaje lo voy a ubicar acá, ¿sí? Y le voy a poner la dimensión que estamos viendo aquí, 2560 por 1600, ¿sí? En este caso lo más fácil es darle la vuelta, ¿sí? 2560 por 600, 2560, ¿sí? Para poder obtener aquí de esta manera vamos a girar en X los 90, ¿sí? Y si quieren pueden ocupar un modificador como el 20, ¿sí? Para poderle tener un giro en X, ¿sí? Queremos dar esa tonalidad. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, podemos guardarlo directo, exportarlo. Export. Ya sabemos en el escritorio lo vamos a poder encontrar con el nombre de fondo en FBX. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez hecho esto dentro del Unreal, yo lo podría importar. Y dentro del Unreal tenemos aquí contenido y aquí podemos importar. Voy a importar escritorio
fondo, todo. Haremos que se corte la malla y aquí aparece el fondo. Entonces este fondo lo podemos poner, vamos a dejarnos un poco para ubicar el fondo acá. ¿Sí? En este fondo, como podemos ver aquí, hay que recordar una cosa, que siempre uno de los lados va a ser transparente en el Unreal. Sí, si ven, este lado de acá atrás es transparente. Fíjense. Mientras que el lado que tenemos acá tiene la textura que pusimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nosotros podemos girar para que se vea. Podemos girar para que se vea lo que necesitamos. ¿Sí? Dentro de nuestro ya. Ok. Ya, no sé por qué estoy tan lento. Voy a aumentar la velocidad de cámara. Recuerden aquí. Voy a aumentar un poco para que vaya mucho más rápido. Si no, estamos demorando mucho en calibrar. Tal vez lo dejaría en 4. ¿Sí? Y con eso ya podemos ver qué es lo que hemos hecho en nuestro fondo. ¿Sí? Y dependiendo también de dónde nos vamos a ubicar. Entonces aquí hiciéramos lo último, que es ubicarnos acá dentro de, parece que lo he puesto mal. Sí, voy a estar, déjenme ver dónde estamos para poder. Estamos bien, estamos acá, entonces sí. Entonces acá lo vamos a ubicar bien ese fondo. Sí. Estamos, voy a bajar la velocidad de esto. Voy a mover un poco más lento dentro del interior. Y vamos a ver el fondo para poder ubicarlo. Una vez dicho esto, nuestro fondo está por acá. Sí. Este es el fondo que queremos. Listo. Ahora, si ustedes pueden ver, este fondo está teniendo tonalidades del sol que tenemos ahí dentro del Unreal para generar. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendremos que hacer una modificación. Entonces, para hacer esa modificación, vamos a ver ese material. ¿Sí? Aquí estamos dentro del paisaje. Ya vamos a buscar este material que está por aquí. ¿Sí? Si ven, es un material con un solo textura como el puse. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es que este material que estamos haciendo no tenga influencia de la luz que está trabajando. Es lo que hacemos en los 3D Max cuando ponemos el sol y excluimos esa geometría. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí, pero con el material. ¿Sí? Entonces tenemos puesto el material. Lo que vamos a hacer en este caso es damos un clic en la cuadrícula y si ustedes ven que tienen dominio superficie en modo opaco, ¿sí? Y predeterminado. Aquí nosotros tenemos la opción que nos dice sin iluminar, ¿sí? Cuando ponemos sin iluminar, fíjense, se eliminan o se deshabilitan algunas opciones y lo que necesitamos hacer en este caso es que nuestra textura, ¿sí?, esté metido acá en recibe color. ¿Sí? Entonces con eso ya podemos ver cómo está quedando nuestra textura. ¿Sí? Ya no tiene influencia de ningún color y podemos aquí nosotros poner
algún tipo de multiplicador. Sí, o sea, si nosotros queremos aquí trabajar con alguna tonalidad, recuerden, podemos poner el 3, clic, ya podemos poner parámetros, multiplicadores, que esto nos lleva acá. Sí, esto nos lleva acá. Entonces, con esto lo que queremos hacer es que tengamos, poder darle cierto tipo de tonalidad, por ejemplo. Sí, entonces convertimos en parámetros y ponemos tinte fondo. Sí, este tinte fondo, lo ideal es que arranque en 1. Sí, para que siempre esté con esa tonalidad. Sí, entonces es del material que estamos poniendo ahí. Si ustedes ven, en este caso podemos ya minimizar esto. Tenemos el material y si queremos subirlo aquí podemos manejar algún tipo de tinte, no sé, si queremos hacer algún atardecer que nos lleve a esa tonalidad del amarillo, ¿sí? Un poco hacerlo más frío, ¿sí? Entonces dependiendo cuál es o cómo queramos lograr nuestro efecto, ¿sí? Entonces eso es con respecto a cómo queremos trabajar tonalidades, fríos, tonos dentro del fondo que tenemos, y aparte ya los materiales que hemos logrado acá. ¿Sí? Mucho queda aquí, nos queda simplemente poner materiales que sean, por ejemplo, dentro de sus paredes, materiales que nos estén faltando dentro de la escena, y los ponemos nada más como color, puede ser, o simplemente una pequeña textura para que se pueda ver el material que tenemos ahí. La siguiente clase que vamos a intentar es ya trabajar iluminación, ¿sí? Y listo para sacar nuestras primeras escenas. Entonces con esto, con respecto a materiales y cómo vamos ubicando, si ustedes ven, como siempre les he dicho, es una mezcla del Lumion y del 3D Max. Entonces podemos irlo haciendo. Lo que me interesa es que poco a poco vayan generando ustedes sus materiales. Sí, me gustaría que ustedes también ya tengan aquí un montón de materiales que nos digan los materiales master, ¿sí? Y los materiales instancia. Ya si quieren pueden ponerles dentro de una carpeta, ¿sí? Pueden generar dentro de una carpeta, poner sus nuevos materiales complejos, podemos llamarlos, ¿sí? No podemos dejar espacio, ¿sí? Y estos materiales complejos, todos los que estamos haciendo, por ejemplo, desde el paisaje, ¿sí? Desde el piso, desde la madera, muros, el adoquín que hicimos hace un rato, ubicarlos para que ustedes dentro de su carpeta de materiales los ubiquen. Más rápido. Ya, entonces aquí van a tener todos sus materiales. Entonces lo ideal, como les digo, el chiste es generar bibliotecas. Entonces vamos a hacer por lo menos cada uno unos 5 materiales complejos, pero muchos materiales complejos, ¿sí? Dentro de su carpeta, y esa es la que vamos a subir. Acuérdense que aquí ustedes dentro de materiales está contenido, dentro de sus contenidos van a estar estos materiales, y lo que vamos a subir es la carpeta de materiales complejos, ¿sí? Entonces eso es lo que me interesa ahora. Hagamos materiales, vamos a hacer 5 materiales y mucho. Lo que nos interesa es trabajar lo mismo que hacíamos en el Max, tener ya una imagen. Si ustedes quieren podemos poner hasta esta que es muy clara, hacer una captura de pantalla y decir, bueno, este es el material que tengo y eso es lo que paso, ¿ya? Y lo mismo que en el Max, porque si tenemos el material obligatoriamente necesitamos tener las texturas, ¿sí? Entonces van a poner dentro de su carpeta también las texturas que están utilizando y las subimos, ¿sí? Para poder ir teniendo este banco de materiales, ¿sí? Es el siguiente trabajo, tener por lo menos 5 materiales complejos, ¿sí? Entonces, para que lo puedan ir subiendo y analizando, pero vayan practicando estos materiales para que sepan cómo funcionan, ¿ya?
Y luego de eso, la siguiente, vamos ya a hacer, como les digo, pruebas ya de iluminación y pruebas ya de renderización. Eso es, amigos, síganse cuidando y nos vemos la próxima.